Hola amigos, estamos en la asignatura de Psicología Educativa y vamos a hablar acerca de liderazgo, fracaso escolar y problemas de aprendizaje. Un líder es aquel que conduce para construir un mejor futuro deseable. Es por ello que debe de tener ciertas características. Un líder siempre muestra cómo se tienen que hacer las cosas. Vamos a hablar de liderazgo escolar, principalmente de las características que debe de tener un líder. Un líder en la escuela, como todos sabemos, es el director, los profesores y también cualquier otro alumno. Los directores porque son aquellos que están encargados de lograr los propósitos establecidos para la enseñanza. En este caso, las características del director tiene que ser esa empatía con las necesidades de los alumnos y de los profesores. Otra característica debe ser el conocimiento que él tiene de su entorno escolar, del entorno que rodea la escuela, es decir, hablamos de la parte social, pero también de la parte individual de cada grupo y por supuesto más exclusiva de algunos alumnos en específico, quizá no de todos, pero de la mayoría sí, esas características generales que existen. El profesor, por ejemplo, dentro de sus características de liderazgo, debe de tener en claro lo que pretende lograr, es decir, no puede llegar al salón de clase a perder el tiempo y a ver qué sucede, no, él conoce las características y las necesidades de aprendizaje de sus alumnos y por lo tanto ha generado una planificación en función de ello, es decir, ha juntado estrategias de aprendizaje para que sus alumnos verdaderamente aprendan, no estrategias para pasar el tiempo y que toque el timbre y pueda salir, no, por el contrario, estrategias que le permitan a los alumnos desarrollar las habilidades que aún le faltan y a los que ya tienen esas habilidades potenciarlas. Cuando hablamos de un líder que es alumno, por supuesto que también vamos a encontrarlos de los que les llaman negativos y de los que les llaman positivos. Los positivos son aquellos que siempre emprenden a favor de complementar las actividades, de complementar el aprendizaje. Y los negativos son aquellos que están obstruyendo precisamente el aprendizaje de los demás. Ahora vamos a hablar de fracaso escolar. Esta es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados. Regularmente cuando hablamos de fracaso escolar se nos viene a la mente reprobación, deserción, bajo rendimiento, etc. Pero estas solamente son algunas características del fracaso escolar. Y es que la escuela pública ha visto el fracaso escolar como una individualidad del alumno, cuando en realidad el fracaso escolar tiene que ver con la colectividad, no solo de los alumnos, sino de profesores y por supuesto de directores, que es allí donde más debe de pegar el fracaso escolar. Recordemos que la parte de liderazgo, es decir, donde el director está fuertemente presente, es en la parte de la implementación de estrategias. Si estas estrategias no se alcanzan, por supuesto que habrá un fracaso escolar y se va a ver reflejado en cada uno de los alumnos, el que no se alcancen las estrategias. Entonces esta palabra polisémica que se le atribuye en bastantes situaciones como abandono escolar, repitencia, que significa repetir el grado. Son conceptos que se van confundiendo y que nos pueden llegar a nosotros a causar un poco de conflicto. Pues bien, el fracaso escolar es un fenómeno antiguo educativamente y bueno, ¿cuáles son las creencias principales del fracaso escolar? Pues la incapacidad del alumno para alcanzar objetivos propuestos. Esta es una creencia. Otra, no alcanzar el nivel de conocimientos y capacidades exigidas para el logro de determinados objetivos educativos y que pueden influir causas socioeconómicas, culturales, etc. Pero también es una creencia. También se nos dice que el fracaso escolar pudiera ser precisamente el no alcanzar los resultados o los objetivos propuestos para un nivel, para una edad o para un desarrollo. Estas son creencias porque, bueno, el fracaso escolar, tal y como les decía,
hace un instante, tiene que ver, sí, precisamente con no alcanzar lo previsto, pero no solamente en el alumno, sino en el entorno escolar, es más, en un sistema escolar. A continuación se presentan algunas ideas sobre el fracaso escolar basadas en algunos autores. También podemos ver la definición que dice que el fracaso escolar es la variante de la exclusión educativa y social que se puede observar cuando el alumno reprueba, repite año, abandona la escuela, tiene pasividad, rezago, bajo rendimiento y según la escuela es por no cumplir con las normas relativas al desempeño y trayectoria escolar planeada. Sin embargo, en conclusión, podemos decir que el fracaso escolar es una exclusión del alumno. Pues bien, ahora nos toca hablar del aprendizaje y podemos decir que es un proceso que reúne las experiencias e influencias personales y ambientales por adquirir, enriquecer, modificar. Son conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos y visiones del mundo. El tema que nos atañe se llama problemas de aprendizaje, pero teníamos que mencionar primero qué cosa es el aprendizaje. Es que este es un proceso mental, es un esfuerzo por contener lo que se sabe y por supuesto la transformación de la nueva información, porque eso supone construcción de significados, es decir, la relación y conexión entre esquemas de conocimientos disponibles, lo que ya sabe uno, con lo nuevo. Y tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Podemos entrar en el aprendizaje que implica memorización mecánica y repetitiva. Este desconecta la información de los esquemas disponibles. Pero también tenemos el aprendizaje, el cual es un proceso dinámico de relaciones entre la información disponible y la nueva. Es decir, que hay construcción y en este influyen las relaciones, las motivaciones, el afecto, la actividad espontánea, la casualidad, el interés del alumno por aprender, que la información que está disponible sea divertida, dinámica y clara. Y por supuesto, la atención necesaria que le presta quien aprende desde el comienzo, asimismo como las estrategias adecuadas, que aquí es donde entra el profesor. Las estrategias adecuadas deben de tener información suficiente, la cual no debe estar ni limitada ni excesiva. Debe estar organizada para que, así agrupada por significado, se pueda relacionar y de esta manera es como el profesor participa. Recordemos que los sistemas de evaluación condicionan el aprendizaje. Hemos escuchado y lo sabemos que de pronto los alumnos estudian para el examen, no para aprender. Entonces esa es una cuestión que también hay que ir modificando. Y bueno, aquí viene la acción del profesor en el aprendizaje. Pues depende de su capacidad para transformar toda la información como parte de las estrategias. Es decir, para facilitar la comprensión. La actividad de aprender no es casual ni desordenada. Por el contrario, orienta y regula el conocimiento. Y ahí es donde viene la metacognición, que es la capacidad de comprender lo que ya está. Y bueno, a partir de eso, pues sabemos que hay diferentes maneras de aprender. Cada uno a su ritmo, cada uno a su espacio, cada uno de acuerdo a sus sensaciones, sus sentidos, sus emociones. Pero aquí cabe decir que para los problemas de aprendizaje, el aprendizaje no es individual. Por eso existe un guía que es el profesor, que hace visibles los objetivos y explica las actividades a realizar, las habilidades metodológicas, por ejemplo, mientras que los procesos mentales y discursos que se adquieren y se modifican a través de la participación del alumno. En sociedades violentas, por supuesto, que hay mayores problemas de aprendizaje. Porque aquí estas situaciones provocan malestar, provocan desánimo, desmotivación, y ahí es donde encontramos también lo que se llama conducta disruptiva, es decir, una violencia escolar, que es igual a la violencia social que vivimos actualmente. Y bueno, esta se da por diversas causas,
que no existen las estrategias adecuadas o también la pérdida de valores que hemos tenido a últimas fechas. Entonces, bueno, allí está. Tenemos que trabajar un poco en los problemas de aprendizaje. Sobre todo estos problemas se pueden interpretar de diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, el primero, a través de un modelo sociológico que responsabiliza la situación social y familiar. Es decir, la familia y la sociedad son parte causante de los problemas. Pero también hay un modelo psicológico que dice que tiene que ver con la disposición del alumno, la capacidad para controlar su comportamiento, su autoestima y su defensa. Y para esto tenemos factores responsables de estos problemas: el nivel familiar, el modelo de familia que se tiene, la comunicación que se tiene, el nivel escolar, que tiene que ver con la organización en la escuela, las normas existentes, las expectativas no del alumno, de la escuela, y por supuesto las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que se aplican en cada salón. El número 3 sería el nivel grupal, es decir, el grupo social, las referencias que se tiene, tipo de música y demás. Y el último tenía que ver con la autoestima, es decir, qué tan valorado está el alumno. Y bueno, sobre esa parte es donde tenemos que trabajar acerca de los problemas de aprendizaje. Sabemos que estos problemas de aprendizaje siempre, son tarea del profesor, o esa es la falsa creencia. Un problema de aprendizaje no es una tarea exclusiva del profesor, es una tarea en conjunto del padre de familia, del alumno y claro, el profesor, que es el que guía porque es el que tiene la experiencia y el conocimiento sobre qué estrategias utilizar.